Buenas tardes, facilitador Alexis Sánchez, quien ostenta la palabra, la estudiante Catherine Silva. Esta es la materia en práctica jurídica 3. La asignación que teníamos puesta en la plataforma pues era estimular a una audiencia con relación a la inspección del lugar y el procedimiento para llevar a cabo lo que es el peritaje como tal. Vista la situación pues que nos encontramos como país y a nivel mundial, pues se nos imposibilita, es motivo por el cual que los estudiantes nos vemos encausados pues a realizar lo que es la explicación como tal de lo que es esto, de lo que es el peritaje como procedimiento como tal. En esta ocasión estaré pues dando una breve exposición dentro de lo que cabe, visto de que el tema es un poquito amplio, donde nos versa en el Código de Procedimiento Civil todo y el Código Civil como tal, que es una guía. Primero iniciaré hablando con lo que es el concepto de lo que es el peritaje. ¿Cuándo procede el peritaje? ¿Quiénes pueden ser peritos? ¿Cómo se ordena el informe del peritaje? La recusación a los peritos como tal, la aceptación de los peritos, la juramentación y por último el informe pericial. ¿Qué es importante conocer el concepto de lo que es el peritaje, la peritación, juicio pericial o experticia? Es la operación por medio de la cual los peritos expertos proceden a un examen de los hechos sometidos a su consideración. Las personas entendidas o técnicos que realizan el peritaje son llamados peritos o expertos, como lo habíamos dicho anteriormente. Las investigaciones que los peritos han llevado a cabo con indicación les resulta de la apreciación técnica a que ha llegado, las cuales reposan en los escritos que se llaman informe o informe pericial, que los detallaré pues más adelante. Tenemos que ver cuándo procede un peritaje como tal, porque no toda cuestión litigiosa lleva un proceso de peritaje. El peritaje es un proceso facultativo, el juez lo ordena cuando a su juicio esa medida es indispensable o útil para llevar el esclarecimiento de la cuestión litigiosa. Puede ser también ordenada de oficio, en ausencia del pedimento ordenado por oficio. En este sentido, pero aunque las partes lo soliciten, el juez no está obligado a prescribirlo. Si encuentra en el expediente otros elementos pues de convicción o en el mismo posee conocimientos necesarios para llegar a una decisión. Todo va a depender mucho de la apreciación como tal el juez, si entiende que lo merece o no el peritaje. La jurisprudencia conoce de carácter facultativo el peritaje a juzgar. El juez puede decidir facultativamente sobre la necesidad del peritaje, como vengo diciendo. Sin embargo, el informe pericial es obligatorio en ciertos casos. Por ejemplo, el Código Civil. En ciertos casos de partición de inmuebles, como lo estipula el artículo 824 del Código Civil, respecto a ciertas indemnizaciones en materia de arrendamiento, y nos dice en esto también, en los temas de arrendamiento, el Código Civil, en su artículo 1747. ¿Quiénes pueden ser peritos? Bueno, de acuerdo a la jurisprudencia, cualquier persona puede ser designada como perito. Posteriormente, la Alta Corte dijo, los peritos declaran ante el tribunal, deben de ser personas físicas. En este caso no puede ser una persona que no esté física en el tribunal. El juez no puede designar una firma de contadores públicos, un ejemplo, porque tiene que ser persona física. No obstante, no pueden ser peritos los que han sido privados y condenados penalmente. Esto no los indica en el Código Penal. El Código Penal nos indica los artículos 32 y 42 del mismo. Es evidente que para ser designado como perito, los seleccionados deben de tener conocimientos técnicos sobre la experticia que van a realizar. O sea, es un técnico del lugar. No necesariamente tiene que ser un licenciado, ni mucho menos. Solamente tiene que ser un técnico de su área a investigar. O sea, el área que vamos a investigar, pues
puede ser un técnico, no necesariamente tiene que ser un profesional como tal. ¿Cómo se ordena el informe pericial? Bueno, el informe pericial es ordenado por sentencia. Debe contener las disposiciones distintas. En primer lugar, y de conformidad al artículo 302 de nuestro Código de Procedimiento Civil, la sentencia debe indicar que toda precisión como objeto de la diligencia pericial, o sea, esta sentencia tiene que ser bastante clara. Esta indicación será una guía de los peritos quienes no pueden practicar su investigación deliberadamente, porque ya esto excedería pues sus poderes como tales. En segundo lugar, la sentencia que nombra el juez comisario ante quien preste el juramento, los peritos o los comisarios, para este juez de paz del municipio de los peritos van a actuar. Todo ello conforme al artículo 303 de nuestro Código de Procedimiento Civil. La designación del juez comisario en los tribunales unipersonales no tiene utilidad porque, como lo dices, es unipersonal. Recae únicamente en el mismo juez que ordena la medida. Y en tercer lugar está la sentencia que indica a los peritos, las partes que han designado o la falta de haberlo hecho por las partes, los designados por el tribunal, salvo en materia de verificación, escritura e inscripción en falsedad, que fue una clase que redactamos recientemente, lo que fue la inscripción en falsedad. ¿Qué sucede con esto? En esto rigen las disposiciones especiales, específicamente los artículos 196 y 236 de nuestro Código de Procedimiento Civil. Si estas no se han puesto de acuerdo, o sea, si las partes no se ponen de acuerdo, el tribunal designa 3 peritos. ¿Por qué 3 peritos? Es bastante claro en nuestro Código de Procedimiento Civil, donde nos indica el artículo 304 y 305. ¿Por qué ese es claro? Es claro en el sentido de que nos dice, bueno, no pueden elegir pares, porque pares se valora mucho lo que es a lo imparcial, busca lo imparcial. Entonces, cuando elegimos pares, pues puede haber parcialidad, mientras que cuando son 3, cuando no son pares, no existe lo que es la parcialidad. Y eso, con esto es lo que busca, pues al elegir 3 peritos cuando las partes pues no se ponen de acuerdo. Tenemos la vía de lo que es la recusación. Sí, podemos recusar a los peritos. En virtud de lo dispuesto al artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, las partes tienen derecho a recusar a los peritos por la misma causa de la autorización de recusación de los testigos. La recusación se formula mediante un acto firmado y recurriente por el apoderado especial, que mediante las causas de recusación y las pruebas aportadas que ofrecen o su ofrecimiento de las pruebas. Y esto nos lo dice el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil. En esta vertiente de combinación a los artículos del 312 al 314 del Código de Procedimiento Civil, se desprende que la recusación se lleva a audiencia por acto de abogado-abogado y decida sumariamente por sentencia ejecutoria provisional. No obstante, de apelación, si la recusación es admitida, la sentencia nombra a otro perito en lugar del recusado. Está lo que es la aceptación del perito. ¿Qué podemos decir sobre la aceptación del perito? Lo concerniente a la aceptación del perito está regularizado en el artículo 316 de nuestro Código de Procedimiento Civil. Los peritos no pueden aceptar su designación o después de haberla aceptado renunciar a ella porque sí, porque bueno, yo no quiero ser perito y yo voy a renunciar. No. En este caso, las partes deben ponerse de acuerdo a reemplazarlas. Si no lo hacen, el tribunal reemplaza de oficio, o sea, el tribunal viene y reemplaza de oficio, la aceptación resulta implícitamente de la prestación del juramento. Que luego seguimos con lo que es el juramento. El juramento de los peritos y la redacción del acta de juramentación reglamentada por el artículo 307 y 315 del Código de Procedimiento Civil, los cuales se expresan en la tesitura y son bastante claros, o sea, no nos deja por decir baches en este asunto. O sea, el artículo 307 y 315 se expresa en la tesitura de la parte que te dice, más diligente debe citar a los peritos para que concurran ante el juez comisario o ante el juez de paz, según los casos de fecha fijada de auto de este funcionario, a fin de prestar juramento de cumplir fielmente con su cometido.
En el acta en que consta el juramento, los peritos deben indicar el día, la hora en que van a practicar la diligencia pericial. O sea, como dijimos anteriormente, el perito no puede actuar deliberadamente. El perito actúa mediante lo cometido de la sentencia y su juramentación como tal. ¿Qué sigue aquí? La diligencia pericial. Luego de reunir a los peritos y las partes, estos deben de poner a disposición de los peritos la sentencia que ordenó el peritaje y los documentos relacionados con su asunto, a fin de que los peritos pues puedan, a fin de que los peritos queden enterados de la extensión del mandato, de los pormenores del asunto que van a examinar y pueden entonces dar comienzo a la diligencia como tal. ¿Y dónde nos dice eso? El artículo 317 es bastante claro con relación a la diligencia pericial, pero no solo con la diligencia pericial, también vámonos más lejos y vámonos a lo que es el informe pericial. El informe pericial, que también nos habla, vuelvo y reitero, y soy reiterativa en esa parte, el artículo 317 prescribe que el perito, que los peritos redactan su informe en el mismo lugar contencioso en que ellos indican en efecto. Emitirán colectivamente en su informe, el cual consta de dos partes. Y es sumamente importante pues destacarlas para que no haya errores en este informe. ¿Qué nos dice? En la primera prepara la presentación de las partes. Los peritos hacen constar los hechos que han comprobado y enumeran el cumplimiento de las formalidades y preliminares de su diligencia. O sea, yo hice esto, aquello. No puedo irme deliberadamente a actuar de manera particular. Cada procedimiento que el perito va realizando tiene que estipularlo dentro de este informe. O sea, la sentencia que da el juez es clara diciéndole al perito cuáles son sus atribuciones. Visto esto, entonces nos vamos a lo que es la segunda parte del informe de perito, que dan a conocer su opinión, adoptada por la mayoría de votos. ¿Y dónde nos dice eso? El artículo 318 de nuestro Código de Procedimiento Civil dice, hay que destacar que esta última parte se prepara secretamente. Las partes no deben de enterarse de la opinión particular que emite el perito. Es algo secreto que va directamente al juez. O sea, las partes no deben enterar la opinión final que tiene el perito sobre el caso per se, sobre esa investigación de campo, porque vendría siendo una investigación de campo que hace. Es evidente que con esto asegura la libertad de los juicios de los peritos. De acuerdo al artículo 319, los peritos deben depositar el informe vía secretaría. Ojo, a los abogados, a las partes no se le da copia, porque eso es algo que va a secretaría. Si se niegan a hacerlo o si demoran en el depósito, pueden ser compelidos bajo apremio corporal a cumplir su deber mediante la citación ante el tribunal que ordenó el peritaje. Prescribe en el artículo 320 de nuestro Código Civil. ¿Qué quiero decirle con todo esto? Yo creo que nuestro Código de Procedimiento Civil y el Código Civil como tal, pues nos da pautas que podemos tomar muy en cuenta. Yo creo que no menos importante está el Código Civil, pero el Código de Procedimiento Civil nos ayuda pues a conocer fase por fase de lo que es el peritaje y lo que viene siendo un trabajo de campo de investigación. O sea, yo creo que es muy expreso y muy claro al momento de hablarnos y versarnos sobre esta situación. ¿Qué sucede? En los tópicos que topé, como ustedes pueden darse cuenta, yo fui paso por paso desglosando, en virtud de que decía, bueno, yo di lo que es el concepto, cuándo procede el peritaje, quién puede ser el perito, cómo se ordena el informe pericial, la recusación, la aceptación como tal del perito y por último la juramentación. O sea, creo que está bastante clara todas estas vertientes que nos indica esto. Hasta aquí mi exposición, profesor. Espero que pase un excelente fin de semana y espero que haya sido de su agrado, pues mi exposición. Catherine Silva, matrícula 1460-6033, se despide. Feliz tarde.